El cliché del sol es una novela de Manuel González Celedón que se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, las tensiones sociales y la lucha interna del individuo frente a las expectativas impuestas por la sociedad. A través de sus personajes, el autor reflexiona sobre el sentido de pertenencia, la moralidad y las contradicciones inherentes a la vida cotidiana. La obra se desarrolla en un contexto costarricense, pero sus temas universales invitan a cualquier lector a identificarse con las luchas emocionales y existenciales que se abordan. La historia invita a cuestionar los estereotipos y a examinar cómo los prejuicios y las construcciones sociales afectan las decisiones y los destinos personales. Capítulo 1. El amanecer del sol. La brisa de la mañana soplaba suave, como un susurro que recorría las calles desiertas de la ciudad, entrelazándose con el eco lejano de los primeros sonidos del día. El sol, aún tímido en su ascenso, comenzaba a bañar con su luz dorada los tejados de las casas cercanas. El protagonista, sentado en su balcón, observaba el paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Las montañas distantes parecían vestidas con un manto de neblina, como si el día todavía no hubiera llegado para ellas. El horizonte, en su vastedad silenciosa, ofrecía promesas de lo que aún estaba por llegar, y el aire fresco le acariciaba el rostro, dándole la bienvenida a una nueva jornada. Era uno de esos días en los que todo parecía estar en calma, como si el mundo entero estuviera aguardando pacientemente el momento de la acción. No obstante, dentro de él, la inquietud se había instalado hacía tiempo, como una sombra al acecho. Aquella mañana no era diferente. Había algo en el aire que le hacía sentir que el día que comenzaba no sería como los demás. No se trataba de un presagio, ni de una sensación concreta, pero algo en su interior le indicaba que los sucesos de ese día tendrían un peso que no podría ignorar. Se levantó lentamente del asiento de mimbre, donde había estado reposando, y entró a la casa. A lo lejos, se escuchaban los pasos de los vecinos, los sonidos inconfundibles de las personas que se apresuraban para cumplir con sus rutinas diarias. El reloj de la pared marcaba las 7 en punto. Un día más, pensó, pero con la extraña sensación de que hoy algo podría suceder, algo que marcaría un antes y un después en su vida. En la cocina, la luz del sol se filtraba por las pequeñas rendijas de la ventana, iluminando la mesa de madera con un cálido resplandor. El café ya estaba listo, y el aroma invadió la habitación, llenando el aire de una fragancia reconfortante. Tomó su taza con manos temblorosas, casi sin darse cuenta. La taza de cerámica, aunque familiar y cotidiana, parecía ser más pesada hoy, como si todo, incluso lo más sencillo, tuviera una importancia distinta. El protagonista sabía que se enfrentaba a una jornada más, pero algo lo desbordaba por dentro, una sensación que nunca antes había experimentado con tanta claridad. Se sentó en la mesa, y mientras llevaba la taza a sus labios, la luz del sol comenzó a colarse por los cristales, bañando la habitación en tonos dorados. La quietud del momento era casi palpable, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por un segundo para permitirle disfrutar de su silencio. Pero esa tranquilidad, por apacible que fuera, no podía borrar las preguntas que rondaban su mente. A veces, pensaba, el sol se levantaba para ofrecer claridad, pero en otras ocasiones, como ahora, su luz solo parecía resaltar la oscuridad que se escondía en los rincones del alma. Las horas pasaban lentamente, pero en su interior, el peso de la incertidumbre lo invadía todo. ¿Qué significaba realmente estar vivo? ¿Qué había detrás de esas máscaras que todos llevaban a diario? ¿Y él? ¿Qué máscara estaba usando? Preguntas que nunca antes se había permitido hacer, pero que, al igual que el sol, se alzaban en su mente con la fuerza de un amanecer que no podía evitarse. De repente, el sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. La vibración sutil sobre la mesa rompió la quietud, y él, por un instante, pensó que podría ignorarlo. Sin embargo, algo lo impulsó a tomarlo. Contestó sin mirar el identificador, casi sin saber por qué lo hacía. ¿Hola? Su voz sonó vacía, como si las palabras no pudieran llenar el vacío que sentía. Al otro lado, una voz familiar le habló con una suavidad inesperada. ¿Cómo estás? La voz de su amiga resonó como una melodía apagada en su mente. El protagonista cerró los ojos y, por un momento, se permitió escuchar solo el sonido de su respiración. A pesar de la familiaridad de la voz, había una distancia inquebrantable entre él y el resto del mundo. ¿Por qué estaba tan distante? ¿Por qué, incluso en las conversaciones más cercanas, sentía que se encontraba en otro plano, observando la vida a través de un cristal empañado?
Bien, respondió sin convicción, mientras sus pensamientos seguían corriendo en círculos. No sabía qué más decir, ni cómo hacerle frente a la pregunta que parecía emerger de su interior. ¿Estaba realmente bien? ¿Qué significaba eso? La conversación continuó, pero él no pudo concentrarse en nada más que en las imágenes del sol brillando en la distancia, las sombras alargándose mientras el día comenzaba a tomar forma. Se sentía como un espectador de su propia vida, alguien atrapado en una película cuyo guión parecía escurrirse entre sus dedos. Cuando colgó, se quedó sentado por un momento más, mirando la taza vacía frente a él. El café ya no importaba. El sol seguía elevándose en el cielo, y con él, las horas que se deslizaban sin que pudiera hacer nada para detenerlas. La ciudad, con sus ruidos y su bullicio, comenzaba a despertar, pero en él algo seguía adormecido, esperando el momento en que la claridad, al igual que el sol, finalmente alcanzara sus pensamientos y su alma. Sin pensarlo, se levantó, salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. La vida esperaba fuera, como siempre lo había hecho, y él debía, de algún modo, seguirla. Pero algo le decía que este día, aunque fuera apenas el comienzo, sería diferente. Porque incluso el sol, al alzarse en su esplendor, a veces traía consigo más dudas que respuestas. Y con esa sensación en el pecho, caminó hacia el exterior, donde la luz del día lo recibía con la promesa de algo aún por descubrir. Capítulo 2. En la sombra del pasado. El día comenzó a desvanecerse lentamente, como una promesa olvidada al caer la tarde. La ciudad, aunque vibrante, parecía retener algo de la quietud que había caracterizado las primeras horas del día. A medida que avanzaba la tarde, las sombras se alargaban, trepando por las paredes de las casas, por los rincones de la mente, por las huellas que el pasado había dejado en su alma. La luz ya no era la misma, más apagada, más tenue, como si el sol, sabiendo lo que se avecinaba, se rehusara a brillar con la misma intensidad. El protagonista caminaba lentamente por las calles empedradas del centro de la ciudad, sin rumbo fijo. Su mente se deslizaba por senderos familiares, pero tan distantes en el tiempo que casi resultaban irreconocibles. Cada paso lo acercaba más a un lugar en su interior al que no deseaba regresar. El pasado, siempre al acecho, lo miraba desde las sombras de sus recuerdos, y como una marea que no podía detener, lo arrastraba sin piedad. No era la primera vez que se encontraba en esa encrucijada de su vida, esa zona gris entre lo que fue y lo que podría haber sido. Cada rincón de la ciudad parecía haber sido testigo de algo que ya no existía, como si la propia estructura de las calles guardara secretos en su silencio. La familiaridad de los lugares lo hacía sentir una desconexión aún mayor, como si todo lo que conocía se desmoronara lentamente ante sus ojos. La sensación de pérdida era palpable, y por más que lo intentaba, no podía evitar sentir que algo le había sido arrebatado, algo esencial. Se detuvo frente a una tienda de antigüedades. El vidrio empañado reflejaba su figura, difusa y distante, como si fuera parte de otro tiempo. Entre las vitrinas polvorientas, había objetos que hablaban de épocas pasadas, de vidas que ya no estaban. El reloj de pared, una lámpara antigua, una fotografía enmarcada de un lugar que ya no existía. Todo lo que lo rodeaba parecía estar suspendido en el tiempo, atrapado en un ciclo que nunca terminaría. El pasado se mantenía allí, sólido, inmutable, como una piedra que, por más que intentes mover, siempre regresa al mismo lugar. En ese instante, recordó a su madre. Aquella figura distante en su vida, pero al mismo tiempo, la que había marcado el inicio de todo lo que ahora era. Sus ojos se humedecieron sin previo aviso. El roce de su memoria era como un viento frío que se colaba por sus venas, helando sus pensamientos. Cuánto la había querido, y cuánto la había perdido, pensó. Los días con ella, la ternura en su mirada, los consejos sabios que a veces parecían tan triviales, pero que ahora entendía con una claridad desgarradora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a despojarse de todo lo que alguna vez lo había definido? La tienda de antigüedades lo absorbió por completo. Todo en ella parecía resonar con la quietud del tiempo, con la serenidad de lo que ya no podía ser cambiado. En el fondo, en una esquina, había un espejo antiguo. No se reflejaba a sí mismo de inmediato, sino que su imagen apareció poco a poco, como una sombra que se desvelaba lentamente. Y cuando finalmente la vio, la figura que lo miraba no era la misma de antes. Había algo diferente en su rostro, algo que no lograba identificar con certeza. La madurez había llegado, sí,
Pero con ella también había venido una especie de vacío, como si los años, en lugar de añadirle peso y profundidad, lo hubieran vaciado de lo que alguna vez había sido su esencia. Un suspiro escapó de sus labios. Ese fue el momento en que la memoria se desbordó por completo. Recordó su infancia, los días de sol y los días de lluvia. Recordó las conversaciones en la mesa de la cocina, los silencios incómodos que se extendían por la casa cuando las palabras no alcanzaban. Su madre, siempre preocupada por el futuro, siempre esperanzada, sin darse cuenta de que el futuro se estaba desmoronando a su alrededor, como una casa que se construye sobre cimientos frágiles. La vida, pensó, no era más que un juego de recuerdos que intentaban encajar entre las piezas de un rompecabezas cuyo resultado nunca podríamos ver en su totalidad. Avanzó por la calle sin saber realmente a dónde iba. Cada paso lo llevaba más lejos de su vida actual, pero, al mismo tiempo, lo acercaba más a su esencia perdida. No podía escapar del pasado, y en ese mismo momento, comenzó a darse cuenta de que tal vez nunca lo había hecho. Tal vez, en realidad, el pasado lo había estado arrastrando todo este tiempo, guiando sus decisiones, sus relaciones, su forma de ver el mundo. A lo largo de su vida, había intentado ser alguien diferente, alguien que pudiera escapar de la sombra de lo que fue, pero ahora entendía que no podía. El pasado era él, y él era el pasado. De repente, vio un banco en un pequeño parque al final de la calle. No era un lugar especialmente hermoso, pero en ese momento parecía ser el refugio perfecto. Se sentó allí, bajo la sombra de un árbol, y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos se apoderaran de él sin ningún tipo de resistencia. En su mente, la imagen de su madre apareció con una claridad desconcertante. Podía escuchar su voz como si estuviera junto a él, sus palabras llenas de amor y preocupación. Recordó la última vez que había hablado con ella antes de que su vida tomara otro rumbo, otro giro inesperado. La voz de su madre, en su recuerdo, le decía que debía seguir adelante, que la vida no era algo que se podía detener, aunque uno quisiera. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando todo lo que uno había conocido se había desvanecido? ¿Cómo seguir adelante cuando los recuerdos parecían más reales que el presente? El viento comenzó a soplar suavemente, como si la naturaleza misma intentara calmarlo, darle algo de consuelo. Pero no hubo consuelo. La ausencia de su madre seguía allí, palpable, en cada rincón de su ser. Abrió los ojos y miró hacia el cielo, que ya comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, como una promesa de que el día pronto llegaría a su fin. Los recuerdos, por más que los enfrentara, no desaparecerían. Y quizás, pensó, esa era la lección que debía aprender. El pasado nunca nos deja, siempre nos acompaña, como una sombra que, por más que intentemos huir, siempre permanece a nuestro lado. Se levantó del banco con la sensación de que algo dentro de él había cambiado, aunque no pudiera identificar qué. Al caminar de regreso hacia su casa, el sol ya se había ocultado por completo, y las estrellas comenzaban a asomar tímidamente en el cielo. El mundo, a su alrededor, seguía en su curso, ajeno a los profundos remolinos que giraban en su interior. Pero él sabía que algo había comenzado a transformarse, algo que lo llevaría a descubrir, por fin, las verdades que tanto había temido enfrentar. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, entendió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para ver lo que se encontraba en las sombras del pasado, dispuesto a aceptarlo, aunque el costo fuera alto. Capítulo 3. Voces del silencio. El amanecer llegó con una calma inusitada, como si el sol mismo tuviera miedo de irrumpir en el delicado silencio de la mañana. Las primeras luces caían sobre la ciudad con suavidad, despacio, como un lienzo que se pinta lentamente con tonos dorados, rosa y naranja. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje, había algo que no dejaba descansar a la mente del protagonista. La noche anterior había sido más larga que de costumbre, y el eco de los recuerdos parecía haberse intensificado, como una música triste que se repetía sin cesar, como si la vida misma lo retuviera en un espacio suspendido entre lo que fue y lo que aún no era. Aquel día, más que otros, la ciudad parecía detenerse, como si todos los edificios, los árboles y las calles supieran que algo importante estaba por suceder, aunque nadie pudiera nombrarlo con certeza. El aire fresco y limpio de la mañana parecía fluir a través de su piel, intentando despejar las sombras del pasado, pero sin lograrlo del todo. Mientras caminaba por las calles, podía escuchar, no el bullicio habitual de la ciudad, sino un murmullo, un susurro lejano que se desvanecía tan pronto como lo intentaba descifrar.
Era como si las voces del silencio se acercaran lentamente, como si cada rincón de la ciudad tuviera algo que decir, algo que gritar en su interior. Pero no era una voz tangible. No era algo que pudiera captar con los oídos, sino algo que llegaba a través de su conciencia, que se filtraba en su ser, inquietante, como si alguien, en algún rincón oscuro de su alma, intentara decirle algo que aún no estaba preparado para escuchar. En su mente, la figura de su madre volvió a aparecer, más nítida que nunca. La recordaba de niña, con sus manos suaves y su voz cálida, siempre dispuesta a calmar cualquier tormenta. Su madre había sido un refugio en la tormenta de su juventud, pero esa calma, como tantas otras cosas, se había desvanecido en la marea del tiempo. La imagen de ella se mezclaba con los ecos de sus propios pensamientos, con las dudas que nunca había resuelto, con las preguntas que aún no se atrevía a hacer. Pero algo había cambiado, algo en su interior había comenzado a agitarse. Era como si el peso de los años, la acumulación de secretos no resueltos, estuviera exigiendo respuestas que no podía seguir ignorando. El protagonista se detuvo frente a un pequeño café en una esquina de la ciudad, un lugar que conocía bien. Había pasado allí muchas mañanas, pero hoy parecía diferente. La fachada del café, tan familiar, parecía tener un brillo extraño, como si estuviera aguardando la llegada de alguien que nunca había imaginado que volvería. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo envolvió de inmediato, pero no era suficiente para calmar la agitación en su pecho. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con la vista hacia la calle que parecía no haber cambiado desde su última visita. La camarera, una joven de rostro amable, le ofreció una sonrisa, pero él apenas pudo corresponderla. Se sentía como un extraño en su propia ciudad, como si cada momento fuera una sombra de sí mismo, y no pudiera encontrar una forma de conectar con la realidad que lo rodeaba. Alzó la vista hacia la calle y vio pasar a algunas personas, ajenas a su tormenta interna. Un niño corrió hacia su madre, una mujer caminaba apurada con su bolso, y un hombre con el rostro serio avanzaba hacia su destino sin mirar a su alrededor. Todos parecían tener algo que hacer, un lugar a donde ir, mientras él se sentía suspendido, atrapado en un tiempo que no era el suyo. Cuando el café llegó a la mesa, el calor del vaso le trajo una ligera sensación de consuelo, pero no fue suficiente para apaciguar la inquietud que le recorría el cuerpo. Pensó en su madre una vez más, en las conversaciones que nunca tuvo con ella, en las palabras que se quedaron atrapadas entre los dos, esas que nunca se dijeron por miedo o por costumbre. El pensamiento lo invadió con fuerza. ¿Qué habría pasado si hubiese sido diferente? Si hubiera hablado más, si se hubiera atrevido a cuestionar más, si no hubiera dejado que el tiempo lo separara de tal forma. Pero ya era tarde para esas preguntas, y aunque sabía que no podía cambiar el pasado, no dejaba de preguntarse si había algo que aún pudiera hacer para entenderlo, para comprender lo que verdaderamente había sucedido entre ellos. En medio de esos pensamientos, la camarera lo miró nuevamente, esta vez con una mirada que parecía algo más profunda, como si hubiera percibido la melancolía que se ocultaba detrás de sus ojos. Algo en su expresión cambió, y él notó una pequeña chispa de curiosidad en su rostro, como si quisiera preguntar algo, pero no se atrevía. Tal vez también estaba atrapada en su propio silencio, en sus propias sombras. Sin embargo, no dijo nada. El mundo alrededor de él seguía fluyendo como si nada hubiera cambiado, pero él sabía que algo había comenzado a transformarse en su interior. La sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar lo envolvía. Todo en su vida parecía haber estado dirigido a este momento, a este punto de quiebre. Miró el café que tenía frente a él, el vapor que ascendía en espirales delicadas, y sintió como si en ese mismo vapor estuvieran flotando sus recuerdos. Imágenes de su madre, de su juventud, de los momentos felices que había olvidado, de los momentos de dolor que aún no sabía cómo procesar. De pronto, algo lo sacó de su ensimismamiento. Un sonido. Una voz. Pero no era la voz de alguien cercano, sino un murmullo lejano, como si viniera de algún rincón oculto de su mente. Era una voz suave, casi susurrante, que le decía algo que no podía entender del todo. No era una voz clara, pero tenía un tono que lo llenaba de una extraña sensación de reconocimiento. La voz parecía decirle que, aunque todo parecía perdido, había algo más allá de las sombras, algo que debía descubrir por sí mismo. Algo que no podía ignorar. El murmullo se desvaneció tan rápido como había llegado, y la ciudad siguió su curso. El protagonista miró por la ventana, hacia el horizonte lejano, y supo, de alguna manera inexplicable,
que las respuestas a sus preguntas no se encontrarían en el pasado ni en el presente. Estaban esperándole en algún lugar más allá, en algún rincón oculto de su vida que aún no había sido revelado. Solo tenía que caminar, avanzar hacia lo desconocido, hacia lo que aún no comprendía. Y así, como si finalmente aceptara la voz del silencio, se levantó de la mesa, dejó unas monedas sobre el mostrador y salió al exterior, hacia la ciudad, hacia su destino, sin saber que lo esperaba, pero con la certeza de que el camino, por más incierto que fuera, lo conduciría hacia las respuestas que tanto había buscado. Capítulo 4. El eco de los pasos. El día había transcurrido entre el murmullo de las calles y las sombras alargadas de la tarde. Cada paso parecía resonar en la mente del protagonista como un eco distante, como si estuviera siguiendo un camino ya trazado, uno que conocía, pero al mismo tiempo se sentía extraño. La ciudad, aunque familiar, se había vuelto ajena, como si la niebla del tiempo la envolviera en una capa de incertidumbre, difuminando los contornos de lo que antes le era cercano. Se encontraba en el mismo lugar de siempre, pero no se sentía como antes. Cada calle que recorría parecía haber cambiado, como si algo invisible hubiera alterado el paisaje sin que nadie lo notara. Los edificios, antes sólidos y firmes, ahora parecían hundirse en la tierra, y las sombras de los árboles se estiraban hacia el cielo, como si quisieran escapar de las raíces que los mantenían atados a la tierra. El aire, que antes había sido tan fresco, ahora pesaba sobre su pecho como una capa invisible de plomo. El protagonista no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa mañana, en la sensación extraña que lo había invadido al cruzar el umbral del café. Había algo en el aire, algo en las miradas, que lo hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si alguien lo estuviera esperando, aunque no sabía quién ni por qué. El eco de esos murmullos lo acompañaba, resonando en su mente con la misma insistencia que los recuerdos olvidados. Las voces del silencio, como si se estuvieran preparando para revelarle algo, pero aún no era el momento. En su camino, pasó junto a la antigua librería que siempre había sido un refugio para él, un espacio donde los libros se apilaban con la promesa de respuestas y secretos ocultos. Aquella librería, con su fachada envejecida por el paso de los años, parecía intacta, pero algo en su interior había cambiado. Las estanterías estaban desordenadas, los libros caían a montones, como si la vida misma hubiera perdido el orden. El protagonista se detuvo frente a la puerta, y por un momento, dudó. Algo en su interior le decía que debía entrar, que había algo allí esperando por él. Con un suspiro, empujó la puerta de cristal y entró en el recinto. Un olor a madera envejecida y a papel antiguo lo envolvió, como si hubiera cruzado una frontera invisible entre el pasado y el presente. Los libros estaban allí, pero no como los recordaba. Eran como seres vivos, con sus páginas susurrando historias no contadas, con sus cubiertas gastadas por el tiempo y las manos que las habían hojeado. Todo en la librería parecía haber cobrado vida, y a pesar de la quietud, había un movimiento sutil en el aire, como si los libros estuvieran esperando algo o alguien. El propietario, un hombre de aspecto anciano con lentes gruesos, lo observaba desde detrás del mostrador, como si lo estuviera esperando también. Era un hombre que conocía bien, que siempre había sido una figura de sabiduría en su vida, un guardián de los secretos de los libros. Pero hoy, sus ojos parecían más penetrantes, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. Había algo en su mirada que inquietaba al protagonista, como si le estuviera transmitiendo una advertencia muda, un aviso sin palabras. El protagonista se acercó lentamente a la estantería de los libros más antiguos, esos que siempre le habían fascinado, pero que nunca se había atrevido a leer por completo. Su mano recorrió las lujosas encuadernaciones de cuero, las doradas letras que aún brillaban débilmente a la luz tenue del lugar. Sin embargo, su mirada se detuvo en un libro en particular. Era uno que no recordaba haber visto antes. Estaba ligeramente cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, esperando ser descubierto. Sin pensarlo, lo sacó de la estantería. El libro era de tamaño pequeño, pero su peso era significativo, como si guardara un contenido denso, profundo. Al abrirlo, las primeras páginas estaban en blanco, pero a medida que avanzaba, comenzó a notar que las palabras se iban formando lentamente, como si la tinta estuviera apareciendo frente a sus ojos. Eran frases que lo miraban fijamente, que lo convocaban, que lo instaban a continuar leyendo, a desentrañar lo que allí se encontraba. El tiempo es solo un reflejo de lo que no se ha vivido, leía en voz baja. Y el eco de los pasos perdidos te llevará hacia lo que ya ha sido escrito.
Las palabras lo dejaron perplejo, y su respiración se agitó ligeramente. ¿Qué significaban? ¿Cómo podía ser posible que un libro que acababa de descubrir tuviera el poder de hablarle de esa forma tan directa? A lo lejos, el anciano propietario lo observaba con una calma desconcertante, como si supiera que en ese momento exacto, algo estaba cambiando en el protagonista. Las voces del silencio parecían haber encontrado su camino hacia la realidad, y todo lo que había sido un murmullo lejano ahora se convertía en una verdad ineludible. Sin embargo, no era el momento para quedarse allí con el libro. Algo lo impulsó a cerrarlo con rapidez y salir de la librería, como si al quedarse, pudiera quedar atrapado en una red invisible que lo ataría para siempre a ese lugar. Al salir, la ciudad lo recibió con su mismo rostro de siempre, pero algo había cambiado. Las calles, los edificios, la gente, todo parecía estar en su lugar, pero ahora había algo que se escondía en las sombras, algo que había sido desvelado y que no podría ignorar. El protagonista comenzó a caminar sin rumbo fijo, sintiendo el peso del libro en su mano, como si fuera una clave para algo mucho más grande que él. Algo que debía comprender, algo que lo conduciría hacia un destino que, aunque incierto, ya no podía rechazar. Las voces del silencio lo seguían, más claras, más presentes, como si hubieran cobrado vida propia, como si ahora fueran las que guiaran sus pasos. Y así, mientras caminaba hacia lo desconocido, sintió por primera vez que, tal vez, todo en su vida había sido un eco de lo que realmente estaba por venir. Un eco que lo llamaba, insistentemente, a dar un paso más. Capítulo 5. El laberinto de la mente. La noche cayó lentamente, cubriendo la ciudad con su manto oscuro y pesado, como un lienzo que apenas dejaba entrever las estrellas. El protagonista caminaba con paso firme, pero cada paso que daba parecía hundirlo más en la vastedad de sus pensamientos. A lo lejos, la luz de los faroles se reflejaba en las calles mojadas por la reciente lluvia, creando destellos que lo hacían sentir como si estuviera atrapado en un sueño. Un sueño del que no podía despertar. Su mente, que antes parecía clara y ordenada, ahora se encontraba en un caos silencioso, como un laberinto sin salida. Las palabras del libro, aquellas frases escritas con tinta que parecía materializarse frente a sus ojos, no dejaban de resonar en su cabeza. El tiempo es solo un reflejo de lo que no se ha vivido, había leído, y esas palabras se aferraban a él, como si tuvieran vida propia. ¿Qué significaban? ¿Cómo podían unas simples frases alterar tan profundamente su percepción de la realidad? El eco de esas palabras lo seguía, como un susurro constante que no podía callar. Se preguntaba si todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una ilusión, una creación de su mente, una sucesión de recuerdos y emociones que no tenían un fundamento real. Era posible que estuviera viviendo en un mundo de espejos, un mundo que solo existía en su mente, y que todo lo que veía fuera una proyección de sus propios deseos, temores y recuerdos. Al caminar, sus pasos lo llevaron a un parque, un lugar que conocía bien. El banco donde solía sentarse, el viejo roble que siempre lo había observado desde su rincón apartado, todo parecía estar allí, como siempre. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba cargado, pesado, como si una presión invisible lo envolviera todo. Las sombras de los árboles se alargaban, deformándose en formas extrañas que parecían moverse con vida propia. Los bancos, las farolas, incluso el suelo bajo sus pies, todo parecía estar en un estado de transformación, como si fuera parte de un sueño que no lograba comprender. Se sentó en el banco, la mente agitada, el corazón acelerado. Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo obtenerlas. El libro, con sus extrañas palabras, lo había dejado más confundido que nunca. La idea de que el tiempo fuera un reflejo de lo no vivido lo desconcertaba. ¿Qué implicaba esa reflexión? ¿Qué tenía que hacer con ello? Mientras pensaba, la quietud de la noche se vio interrumpida por un sonido distante, un leve crujido que hizo que su cuerpo se tensara. Al principio, pensó que era el viento, o tal vez un animal que se movía entre los árboles, pero a medida que el sonido se acercaba, se dio cuenta de que era algo más. Alguien se aproximaba. El protagonista se levantó lentamente, mirando alrededor en busca de la fuente de ese sonido. En la penumbra, no podía distinguir con claridad, pero algo en el aire le decía que no estaba solo. De repente, una figura apareció ante él, emergiendo de las sombras como una aparición. Era una figura conocida, alguien que había visto muchas veces en sus pensamientos, pero nunca en realidad.
Un hombre mayor, con cabellos canosos y un rostro que mostraba las huellas de una vida intensa. Sus ojos, profundos y sabios, parecían ver más allá de lo evidente, como si pudiera mirar en lo más profundo del alma. El hombre se acercó con paso tranquilo, y el protagonista sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. «Sabía que te encontraría aquí», dijo el hombre, su voz grave y serena, pero con una cualidad extraña, como si las palabras vinieran de un lugar distante, de otro tiempo. «Estás buscando respuestas, pero las preguntas que haces son las equivocadas». El protagonista lo miró, confundido. ¿Cómo podía saber lo que estaba pensando? ¿Cómo podía saber que estaba buscando algo, cuando él mismo no tenía idea de qué era exactamente? «¿Quién eres?», preguntó, la voz temblorosa por la sorpresa. «Soy alguien que ha caminado por estos mismos senderos», respondió el hombre. «Alguien que también se ha perdido en el laberinto de la mente, buscando respuestas que no estaban allí. Pero las respuestas no se encuentran en las preguntas que te haces. Las respuestas están en el silencio, en la quietud, en aceptar lo que no se puede entender». El protagonista frunció el ceño, sin comprender completamente. ¿El silencio? ¿Aceptar lo que no se puede entender? El hombre asintió lentamente. El mundo no está diseñado para que lo entiendas con la lógica de la mente. La mente crea laberintos, pero la verdad no se encuentra en esos laberintos. La verdad está en la esencia misma de lo que eres, en tu conexión con todo lo que te rodea. Cuando dejas de buscar respuestas fuera de ti, cuando dejas de perseguir los espejismos, es cuando el laberinto desaparece. El protagonista se quedó en silencio, absorbido por las palabras del hombre. Había algo en su presencia, algo en su mirada, que lo hacía sentir como si estuviera ante una revelación importante, una verdad que, aunque difícil de comprender, era profundamente liberadora. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó finalmente, la voz más calmada ahora, como si estuviera dispuesto a escuchar algo que pudiera traer claridad a su mente. «Deja de buscar», dijo el hombre, «y empieza a escuchar. Deja de intentar controlar todo, y permite que las cosas sucedan. La mente crea ilusiones, pero el corazón sabe la verdad». Con esas palabras, el hombre se dio media vuelta y comenzó a alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. El protagonista lo observó hasta que su figura se desintegró en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Quedó solo, en el banco, bajo el cielo estrellado, con las palabras del hombre resonando en su mente. Mientras la noche continuaba su curso, el protagonista permaneció allí, inmóvil, con los ojos cerrados, tratando de escuchar en el silencio, de encontrar algo más allá del laberinto de su mente. El eco de sus pensamientos, las palabras del libro, las palabras del hombre, todo se mezclaba en un susurro distante, como si estuviera al borde de comprender algo que siempre había estado allí, pero que solo ahora comenzaba a percibir. El laberinto no era algo externo a él, sino algo que existía dentro, y tal vez, solo tal vez, la clave para salir de él era dejar de buscar la salida. Tal vez, la salida era simplemente aceptar que el laberinto era parte de él, que las preguntas no tenían que ser respondidas, y que el verdadero conocimiento residía en la quietud, en la aceptación de lo que era, más allá de lo que se podía entender. Capítulo 6. El eco de la verdad. El tiempo había pasado sin que el protagonista se diera cuenta, como si las horas se hubieran deslizado entre sus dedos sin dejar rastro, sin que él pudiera atraparlas. A menudo, la vida parece seguir su curso sin importar cuánto nos resistamos a ella, y él comenzaba a comprender que, tal vez, esa resistencia era precisamente lo que lo mantenía atrapado en el laberinto del que tanto anhelaba escapar. La mente, que antes parecía un aliado fiel, se había transformado en su más astuto enemigo. Pero esa noche, mientras caminaba por las solitarias calles de la ciudad, algo en su interior comenzaba a cambiar. La conversación con el misterioso hombre en el parque, esa figura enigmática cuya sabiduría parecía atravesar el tiempo y el espacio, no lo había dejado. Las palabras del hombre resonaban en su mente como una melodía persistente, como un eco lejano que no lograba disiparse. La verdad está en el silencio. La mente crea ilusiones. Esa idea comenzaba a calar en lo más profundo de su ser. ¿Por qué había vivido tanto tiempo buscando respuestas en el exterior, cuando las verdaderas respuestas, las más esenciales, se hallaban en su interior? Con cada paso, sentía que el peso de sus pensamientos se aligeraba. No tenía una respuesta clara, no tenía una comprensión total de lo que el hombre le había dicho, pero algo había comenzado a desmoronarse dentro de él. Algo que había estado sólido, rígido,
como un muro infranqueable, se estaba desintegrando lentamente, liberando un espacio en su corazón y en su mente que antes había estado vacío, pero que ahora comenzaba a llenarse de una quietud misteriosa, como si hubiera tocado, por un momento fugaz, la verdad misma. El sonido de sus pasos sobre el pavimento mojado resonaba en la quietud de la noche, y mientras avanzaba, los recuerdos de su vida, las experiencias pasadas que alguna vez había considerado como fragmentos dispersos, comenzaron a entrelazarse con una lógica que ya no dependía de la razón. En algún punto, el significado de todo aquello se había convertido en algo más fluido, menos rígido, más acogedor. Ya no era un concepto que tuviera que ser asido, sostenido por la fuerza de su intelecto, ya no era algo distante que necesitaba ser alcanzado. Comenzaba a comprender que la verdad no se encontraba en las respuestas definitivas, sino en la posibilidad de las preguntas mismas, en la capacidad de preguntar sin necesidad de obtener una respuesta absoluta. A medida que caminaba, una sensación extraña lo invadió. El aire parecía más denso, más vibrante, y a lo lejos, entre las sombras, podía ver una figura que se perfilaba lentamente. La reconoció casi de inmediato. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, con una silueta etérea que se desdibujaba en la oscuridad. Al principio, pensó que era otra ilusión, otro producto de su mente agitada, pero conforme se acercaba, pudo ver con claridad que no era un espejismo. Ella caminaba con una gracia serena, con una paz que parecía emanar de su ser. Como si la calma y el tiempo fluyeran alrededor de ella de manera diferente. Cuando sus ojos se encontraron, algo indescriptible sucedió. No era un simple cruce de miradas, sino un reconocimiento profundo, como si ambos se conocieran desde mucho antes de este encuentro. Ella lo miró con una intensidad suave, como si ya supiera todo lo que había estado viviendo. ¿Has encontrado lo que buscas?, preguntó ella con voz tranquila, pero cargada de una sabiduría que parecía venir de algún lugar lejano, de algún rincón secreto del universo. El protagonista se detuvo, sin saber cómo responder. La pregunta, tan sencilla, lo hizo sentir vulnerable. Había estado buscando durante tanto tiempo, pero ahora que se encontraba ante ella, se dio cuenta de que no sabía qué responder. Su vida había sido una búsqueda constante de respuestas externas, pero ahora, al estar frente a esta mujer, se sentía como un niño que había perdido su camino. No lo sé, respondió finalmente, la voz temblorosa, como si el peso de sus propios pensamientos se hubiera materializado en esas palabras. He pasado tanto tiempo buscando, y ahora parece que todo lo que encuentro es un eco. Un eco que repite lo que ya sé, pero que no me da ninguna claridad. La mujer sonrió levemente, como si entendiera lo que estaba diciendo, y dio un paso hacia él. El eco, dijo suavemente, es lo que queda de la verdad cuando intentamos atraparla con nuestras mentes. La verdad nunca puede ser contenida en una respuesta definitiva. Es como el viento, que no puede ser apresado, pero que podemos sentir. El protagonista la miró, sintiendo una extraña mezcla de calma y confusión. Entonces, no hay respuestas. No las que esperas, respondió ella, pero hay algo mucho más profundo, la aceptación. La aceptación de que no necesitamos tener todas las respuestas para ser completos. La verdad está en ser, no en saber. Estas palabras, tan sencillas pero tan profundas, comenzaron a calar en su interior, como gotas de agua que caen lentamente sobre la tierra seca. La aceptación, esa simple y poderosa palabra, lo invadió por completo. ¿Por qué había estado buscando respuestas afuera, cuando la verdadera respuesta estaba en su capacidad de estar presente, de ser consciente de lo que era, sin tener que justificarlo, sin tener que entenderlo todo? La mujer, con una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo, lo observó en silencio, como si esperara algo. Él la miró fijamente, y por un instante, la sensación de estar frente a algo más grande que lo envolvió por completo. No era solo una mujer, no era solo un encuentro fortuito en medio de la noche. Era como si ella fuera un reflejo de algo más, algo que no podía comprender con sus pensamientos, pero que sentía profundamente en su ser. No busques más allá, dijo ella en voz baja, antes de dar un paso atrás. La verdad no está afuera. Ya está dentro de ti. Solo tienes que dejar que el eco se apague. Con esas palabras, ella desapareció en la oscuridad, como un suspiro perdido en el viento. El protagonista se quedó allí, en medio de la calle, rodeado por la quietud de la noche, mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco lejano.
Había encontrado algo mucho más grande que las respuestas que había estado buscando. Había encontrado el eco de la verdad, y al aceptarlo, sabía que su vida nunca sería la misma. Capítulo 7. La danza de la incertidumbre. La madrugada comenzaba a teñirse de un gris tenue, y el aire fresco de la mañana acariciaba el rostro del protagonista mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. La figura de la mujer, cuya presencia había dejado una huella indeleble en su alma, parecía desvanecerse en su memoria, como una imagen etérea que se deslizaba entre los pliegues de la incertidumbre. A pesar de su profunda sensación de haber tocado algo trascendental, no podía evitar la sensación de vacío que lo acompañaba. No era un vacío doloroso, sino más bien uno lleno de preguntas que flotaban en el aire sin respuesta. ¿Qué significaba todo lo que había experimentado? ¿Por qué ahora, más que nunca, sentía que estaba al borde de comprender algo fundamental, pero sin poder alcanzarlo? La verdad, o al menos su búsqueda, seguía siendo un enigma, como una danza sinuosa entre la luz y la oscuridad, entre el entendimiento y la ignorancia. El protagonista no sabía si había encontrado algo real, o si simplemente se encontraba atrapado en un laberinto de pensamientos que lo hacían girar en círculos. Sin embargo, la sensación de que algo dentro de él había cambiado era innegable. Tal vez no había encontrado la respuesta definitiva, pero había dado un paso hacia algo más grande que él, algo que desbordaba las fronteras de lo racional. Mientras avanzaba, las calles comenzaban a cobrar vida con la llegada del día. La gente comenzaba a salir de sus casas, y la ciudad, que había permanecido en silencio durante la noche, se llenaba de ruido y movimiento. Pero, para él, todo parecía lejano, como si estuviera observando el mundo desde una distancia que lo separaba de su realidad cotidiana. Los rostros que pasaban a su lado eran sombras pasajeras, figuras que se desvanecían en el flujo constante de la vida que no se detenía por nadie. Se detuvo frente a un banco en el parque, un banco de madera donde a menudo se sentaba a pensar cuando aún no sabía lo que buscaba. Se dejó caer en el asiento, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, como si cada paso hacia adelante lo llevara más lejos de lo que realmente deseaba. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos, pero solo logró sumergirse más en la maraña de su mente. ¿Por qué era tan difícil encontrar paz? ¿Por qué, cuando parecía estar tan cerca de ella, siempre algo lo arrastraba de nuevo al mar de la duda? Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, una voz que lo sacó de su ensimismamiento. No era la misma voz de la mujer de la noche anterior, pero era igualmente profunda, igualmente resonante en su interior. «¿Qué es lo que buscas, realmente?», dijo la voz. Al abrir los ojos, vio a un hombre de aspecto sencillo, con una mirada calma y penetrante. Era un hombre común, sin ninguna apariencia especial, pero había algo en su presencia que lo hacía destacar. No era tan misterioso como la mujer, pero su mirada parecía igual de sabia, como si hubiera atravesado los mismos laberintos de la vida que él mismo había recorrido, solo para llegar a la misma conclusión, que la respuesta no está en las preguntas que nos hacemos, sino en la aceptación de nuestra propia incertidumbre. «No sé», respondió él, con una honestidad que le sorprendió a sí mismo. «Parece que siempre estoy buscando algo, pero no sé qué. Tal vez la respuesta, tal vez la paz, tal vez una verdad que me haga sentir completo. Pero cada vez que creo encontrarla, se desvanecen, como si nunca hubiera estado allí». El hombre sonrió suavemente, y se sentó a su lado sin pedir permiso, como si ya lo conociera desde siempre. «La verdad no es un destino, muchacho. Es un viaje sin fin, una danza entre lo conocido y lo desconocido. Nadie puede sostenerla en sus manos como un objeto tangible, porque la verdad no es algo que se posee. Es algo que se vive». El protagonista lo miró, sintiendo una mezcla de confusión y alivio. «Pero, ¿cómo puedo seguir si nunca sabré si realmente estoy en el camino correcto?» El hombre observó el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos cálidos. «¿Quién te dijo que el camino tiene que ser correcto? La vida no es un mapa que se sigue al pie de la letra, muchacho. La vida es un fluir, un vaivén constante. No se trata de encontrar un destino final, sino de aprender a vivir con la incertidumbre, de bailar con ella. Porque la verdad no te llegará nunca si te quedas esperando a que se manifieste de una forma concreta. La verdad está en el movimiento, en el cambio, en la constante transformación». El protagonista sintió que sus palabras calaban hondo en su ser, como si estuviera escuchando algo que ya había estado esperando, aunque no lo había sabido hasta ese momento.
La incertidumbre, esa sensación que tantas veces había intentado evitar, ahora comenzaba a ser vista desde una nueva perspectiva. Ya no era un obstáculo, ya no era un vacío del que temer, sino un compañero de viaje. La incertidumbre no era su enemiga, sino su aliada en el proceso de descubrimiento. Entonces, ¿no hay respuestas?, preguntó él, aún buscando alguna señal que lo guiara de manera más clara. No, respondió el hombre, pero eso no significa que no haya significado. El significado no es algo que se busca, es algo que se crea. Y a veces, en la creación del significado, encontramos la paz. La paz no es la ausencia de duda, sino la aceptación de ella. El protagonista cerró los ojos nuevamente, dejando que esas palabras se filtraran en su mente. Tal vez, pensó, la paz no llegaba cuando todo se resolvía, sino cuando se aprendía a vivir con lo que no se podía resolver. Tal vez la vida no era un rompecabezas que necesitaba ser armado, sino un río que debía ser navegado, aceptando sus giros, sus rápidos, sus aguas profundas. Cuando abrió los ojos, el hombre ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo había cambiado. La ciudad, que antes le parecía distante y ajena, ahora lo envolvía con una sensación de ligereza. La danza de la incertidumbre ya no lo asustaba. Ahora, sentía que formaba parte de ella, y que, tal vez, la respuesta siempre había sido el viaje mismo. Capítulo 8. La revelación en la quietud. El sol de la mañana ya no era tan tímido, y la luz dorada se filtraba a través de las ramas de los árboles que bordeaban el camino. El protagonista, aún absorto en las palabras del hombre que había desaparecido tan misteriosamente, caminaba sin rumbo fijo, como si las calles mismas lo llamaran a adentrarse más y más en ese proceso de introspección que lo había envuelto. Había algo en su interior que se movía, algo que se deslizaba en las sombras de su mente, algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. No sabía si eran las palabras que había escuchado o la sensación de que, por primera vez en su vida, comenzaba a comprender que la búsqueda no siempre tenía un final definido. La aceptación de la incertidumbre había sembrado en él una nueva semilla, la de la quietud. Y a medida que caminaba, la ciudad a su alrededor parecía ir desvaneciéndose, transformándose en algo más etéreo, como si el tiempo mismo se aligerara, no por su velocidad, sino por la quietud que comenzaba a expandirse dentro de él. Había algo mágico en la paz que comenzaba a encontrar, un tipo de revelación que no se producía a través de palabras, sino a través de la experiencia del ser. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento, cada paso, cada error, cada acierto, cada búsqueda, hubiera sido una preparación para este instante de claridad. A veces, pensaba, la verdad no llega en un estallido, ni se presenta como una respuesta directa a nuestras preguntas. La verdad puede ser un susurro en el viento, una vibración suave que no pide ser entendida, sino simplemente sentida. Se sentó en una piedra cerca del río, observando el agua que corría sin cesar, moviéndose, cambiando, pero siempre manteniendo su esencia. Allí, en la tranquilidad de aquel momento, entendió que el río no se preguntaba a sí mismo hacia dónde iba. Simplemente fluía. Y esa fluidez era su libertad. La revelación no estaba en encontrar un camino fijo, sino en ser capaz de navegar las aguas de la incertidumbre con la serenidad de quien ya no teme a lo desconocido. El viento jugaba con su cabello, y la brisa, como una caricia sutil, parecía susurrar en su oído lo que no podía entender completamente con la mente, pero sí con el corazón. No se trataba de un entendimiento lógico, sino de una comprensión profunda de lo que significaba estar vivo. En ese instante, comprendió que las respuestas nunca serían suficientes, que la vida misma era un misterio inabarcable, y que el verdadero propósito no era desvelar ese misterio, sino participar en él. El protagonista se levantó lentamente de la piedra, sintiendo que sus pies tocaban la tierra de una manera más conectada, más consciente. La vida seguía su curso a su alrededor, pero él se encontraba ahora en un espacio diferente, un espacio interior donde el ruido del mundo no alcanzaba. Era como si el propio universo lo estuviera invitando a vivir de manera más plena, a entregarse al momento presente sin aferrarse al futuro, sin depender del pasado. Al caminar de nuevo, ya no sentía esa ansiedad por llegar a algún lugar, por obtener respuestas definitivas. Las preguntas ya no lo acosaban como antes. Ahora entendía que vivir era la respuesta en sí misma. La revelación no era un evento único ni un descubrimiento instantáneo, sino un proceso que se extendía a través de cada acción, cada pensamiento, cada respiración.
La vida era la revelación, y todo lo que sucedía en ella, incluso lo que parecía ser una contradicción, formaba parte de la misma verdad. Al final de la calle, vio a una mujer caminando hacia él. Su presencia le resultaba familiar, aunque no podía identificarla completamente. La mujer sonrió al verlo y se acercó. No era la misma mujer que había cruzado su camino antes, pero algo en su mirada parecía transmitir una sabiduría similar a la de aquel hombre en el parque. La mujer no dijo nada al principio, solo lo observó en silencio, como si estuviera esperando que él dijera algo. Y fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, el protagonista habló, como si las palabras surgieran directamente del centro de su ser. «Creo que he entendido algo», dijo, su voz serena, casi en un susurro. «He entendido que no necesito encontrar las respuestas. Tal vez las respuestas no existen, o tal vez están en el mismo lugar que el camino, en la aceptación de lo que no sé. No puedo tenerlo todo claro, pero eso está bien. Quizás el propósito sea aprender a vivir en la incertidumbre y la duda, sin aferrarse a nada». La mujer asintió lentamente, como si esas palabras ya hubieran sido dichas antes, como si ya las conociera. «Eso es lo que significa estar vivo», respondió ella, su voz suave pero firme. «La vida no es un problema que resolver, es una experiencia que vivir. No hay destino final, solo el camino, solo el ahora». El protagonista observó a la mujer, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ya no había preguntas, ni dudas. Solo una profunda sensación de calma, como si todo encajara finalmente, como si el rompecabezas de su existencia, aunque incompleto, tuviera un sentido propio, un sentido que no necesitaba ser explicado, sino vivido. La mujer lo miró por última vez antes de girar y caminar en la dirección opuesta. No había despedida, ni palabras finales, solo una quietud que lo envolvía, como si la mujer hubiera sido una manifestación de esa paz que ahora habitaba dentro de él. Y mientras ella se alejaba, el protagonista se quedó allí, quieto, con una sonrisa tranquila en los labios. La revelación había ocurrido, no en una explosión de luz, sino en un susurro suave, casi imperceptible, que había tocado su alma. La vida no era algo que tenía que ser comprendido, sino algo que debía ser vivido. Y al comprender esto, el protagonista finalmente entendió que la respuesta, si es que existía alguna, estaba en la aceptación plena de la vida tal como era, sin resistencia, sin miedo, sin aferrarse a lo que no podía ser controlado. Solo quedaba vivir. Capítulo 9. El eco del alma perdida. La noche había caído sigilosamente sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de sombras que parecía diluir todos los contornos. La luna, como un faro lejano, iluminaba apenas los bordes de los edificios, creando un juego de luces y sombras que se desvanecía al primer suspiro del viento. El protagonista, mientras caminaba por las calles solitarias, sentía que la quietud de la noche tocaba algo profundo en su interior, como si el mundo entero estuviera en silencio, esperando que lo comprendiera. Se detuvo un momento frente a una antigua iglesia, cuyas puertas de madera pesada y tallada mostraban el desgaste del tiempo. La estructura parecía haber resistido las embestidas de los siglos, como si, de alguna manera, fuera el refugio de los secretos de la ciudad. Algo en la oscuridad del lugar lo atrajo, como si allí se guardaran los ecos de las almas perdidas, aquellas que habían buscado algo más allá de las sombras, pero que nunca habían encontrado la paz. El protagonista respiró profundamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones. Estaba solo, pero no sentía soledad. Algo lo impulsaba a entrar, a adentrarse en el recinto vacío, donde las luces del exterior ya no llegaban, y donde la quietud de la noche se hacía aún más palpable. En su interior, la iglesia estaba silenciosa, casi sagrada. La penumbra le daba un aire de misterio, como si fuera el umbral entre lo conocido y lo desconocido, un espacio de transición donde el alma podía encontrarse consigo misma. Caminó lentamente por el pasillo, mirando las vitrinas de cristal que reflejaban colores difusos, como fragmentos de recuerdos rotos. Las figuras de santos, que una vez habían sido veneradas, ahora parecían meros guardianes de un pasado lejano, su presencia ya no era más que una sombra distante. Al llegar al altar, se detuvo. No había allí una figura central, solo el vacío de un espacio que parecía estar esperando algo. O tal vez, esperaba nada en absoluto. En ese momento, algo extraño sucedió. La quietud de la iglesia pareció llenarse de una vibración sutil, como si la propia piedra que formaba sus paredes tuviera algo que decir.
El protagonista cerró los ojos, y al hacerlo, las voces del pasado comenzaron a susurrar en su mente. No eran voces claras, no eran palabras definidas. Eran ecos, como si las almas que habían transitado por ese mismo espacio buscaban ser escuchadas. ¿Qué es lo que buscas?, preguntó una voz, débil pero firme. La pregunta no se dirigía a su mente, sino a su corazón, como si viniera de un lugar mucho más profundo que la razón. ¿Acaso buscas la verdad? ¿O buscas la paz? El protagonista no respondió inmediatamente. La pregunta era profunda, y aunque no podía definir lo que sentía en ese momento, sabía que había algo en su interior que buscaba la respuesta, aunque no sabía a qué. Las voces continuaron, como un murmullo lejano. La verdad no siempre se encuentra en la luz. A veces se oculta en la oscuridad, en el silencio, en lo no dicho. La paz no se encuentra en la victoria ni en el triunfo, sino en la aceptación de lo que somos. No hay necesidad de luchar más. Solo hay que permitirnos ser. El eco de esas palabras resonaba en su pecho, y una sensación extraña lo envolvía, como si se hubiera sumergido en un abismo sin fondo, pero sin miedo. Era un abismo de aceptación, de entendimiento, de no tener que comprenderlo todo, solo ser parte de lo que era. El protagonista comprendió que, por fin, no tenía que buscar fuera de sí mismo las respuestas a sus preguntas. Las respuestas no residían en los otros ni en el entorno, sino en lo más profundo de su ser. La verdad no era algo que se pudiera encontrar, sino algo que se debía vivir. Mientras las voces se desvanecían lentamente, como una brisa que se pierde en la lejanía, el protagonista sintió una calma inexplicable. Estaba solo en la iglesia, pero no se sentía solo. Había algo más que él en ese espacio, algo que le hablaba sin necesidad de palabras, algo que ya conocía pero que aún no había podido reconocer. Una revelación, quizás, o simplemente la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había conducido a este lugar, a este instante de conexión consigo mismo. Al abrir los ojos, la iglesia seguía igual, pero él ya no era el mismo. Había cambiado, aunque no pudiera señalar de manera exacta que había cambiado en su interior. Era como si, al permitir que el silencio lo envolviera, hubiera liberado algo en su alma, algo que había estado oculto durante años, esperando el momento adecuado para emerger. De repente, un susurro, casi inaudible, cortó la quietud del lugar. «Es hora de irte», dijo la voz, ya no como un eco, sino como una invitación. El protagonista, aunque sorprendido, no dudó. Caminó hacia la puerta, sintiendo la misma serenidad que había experimentado durante todo ese tiempo, como si todo estuviera en su lugar, como si finalmente, todo tuviera sentido. Al salir de la iglesia, la noche se había disipado un poco, y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo. Los sonidos de la ciudad volvían a ser más nítidos, pero él ya no los percibía como antes. Todo había cambiado, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Ahora sabía que no necesitaba entenderlo todo, ni hallar todas las respuestas. Sabía que vivir era lo que realmente importaba. Así, con un paso más ligero, el protagonista siguió su camino, ya no buscando la verdad fuera de sí, sino reconociendo que la verdad se encontraba en el eco del alma perdida, aquella que, al final, solo necesitaba ser escuchada. Capítulo 10. La flor del silencio. El amanecer llegaba de manera indecisa, como un visitante que duda en tocar la puerta. Los primeros rayos de sol apenas alcanzaban las calles, filtrándose entre los edificios con un brillo suave que se desvanecía casi al instante. El aire fresco de la mañana llenaba los pulmones del protagonista, que caminaba por las aceras, más consciente que nunca de los pequeños detalles que lo rodeaban, el crujir de las hojas secas bajo sus pies, el leve murmullo de los pájaros despertando, el viento acariciando las ramas de los árboles. Todo parecía impregnado de una serenidad que, aunque había comenzado a conocer, ahora sentía de manera más profunda, más plena. No tenía un rumbo fijo, como siempre había sido. Ya no buscaba respuestas, ni buscaba algo fuera de sí mismo. Había entendido que la paz no podía ser un fin a alcanzar, sino un estado al que se debía llegar sin esfuerzo, sin apuro. La paz era el florecer natural del alma cuando dejaba de buscarse a sí misma en los rincones del futuro o del pasado. Con un suspiro, se detuvo ante una pequeña flor que había brotado entre las grietas de la acera. Era una flor solitaria, pequeña, con pétalos de un blanco puro, casi deslumbrante en su delicadeza. La observó un momento,
cautivado por la forma en que esa simple flor parecía desafiar la dureza del concreto que la rodeaba, como si la vida fuera capaz de encontrar un rincón de luz, incluso en los lugares más oscuros. La flor, con su presencia tan sencilla y tan efímera, lo recordó de inmediato de algo que había comprendido días atrás. La vida misma era un florecer constante, una búsqueda de equilibrio en medio de las contradicciones y los desafíos. Cada ser humano era una flor en su propio jardín, un jardín que solo existía en su interior. A veces, se decía, las flores florecen en los lugares más inesperados, no porque busquen ser vistas, sino porque simplemente tienen que ser. El protagonista se agachó lentamente para observarla más de cerca, como si quisiera adentrarse en su mundo, entender el misterio que guardaba en su interior. Durante un momento, se sumió en una especie de trance, como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto, y solo quedara él y la flor, en un instante compartido de contemplación profunda. No era la flor lo que lo fascinaba, sino la actitud misma de la naturaleza. Como todo, sin necesidad de luchar ni resistirse, encontraba su propio camino hacia el mundo, como la vida se desplegaba sin prisa, sin que la flor se preocupara por el hecho de ser vista o admirada. ¿Y qué es lo que buscas?, pensó de nuevo, casi en susurro, como si la flor misma le hablara. ¿Buscas ser algo más grande, más importante? ¿O solo quieres ser lo que eres? La pregunta, tan directa como el roce de un pétalo, lo tocó con la suavidad de la revelación. No se trataba de ser más, de alcanzar un propósito grandioso o de alcanzar el reconocimiento de otros. Se trataba de ser, simplemente. La flor no buscaba la gloria, ni la fama, ni siquiera la belleza. La flor solo florecía, en su propia quietud, sin querer nada más que ser una flor en ese momento. El protagonista se levantó con un suspiro profundo, y por un breve segundo, la ciudad a su alrededor pareció desaparecer. No había ruido, ni distracción, solo un ser contemplando otro ser. La flor había traído consigo una sensación de comunión con todo lo que lo rodeaba. Algo simple, pero esencial. La vida no era una competencia ni una carrera por alcanzar algo más grande. La vida, pensó, era simplemente vivir, y en ese vivir encontrar la paz de ser lo que se es, sin más. Con una leve sonrisa, el protagonista continuó su camino. No sabía qué le depararía el día, ni qué encuentros o desafíos encontraría, pero ya no los temía. No sentía la necesidad de buscar respuestas afuera, porque dentro de sí había encontrado lo que necesitaba. La flor, pequeña y deslumbrante en su simplicidad, había sido la señal de que todo lo que necesitaba para estar en paz ya estaba allí, a su alcance, en el mismo aire que respiraba, en el suelo bajo sus pies. El tiempo parecía haberse vuelto más ligero, más fluido, como si cada paso que daba lo acercara más a esa flor, esa verdad silenciosa que había brotado de la tierra. La vida misma era el jardín, y cada momento una flor que se abría, aunque solo fuera por un instante. No era necesario aferrarse a cada momento, ni forzarlo a quedarse. Era suficiente con estar allí, con ser testigo de su paso, con aceptar que el ciclo de la vida era como una flor que nace, florece y se marchita. A medida que avanzaba por las calles, una nueva calma se apoderaba de él, una sensación de conexión con todo lo que lo rodeaba. El ruido de la ciudad, aunque constante, ya no era molesto. Cada sonido parecía formar parte de una sinfonía que se tejía entre las calles, los edificios, las personas y los árboles. La ciudad no era un caos, sino un reflejo de la misma vida que se desplegaba dentro de él, en todo su desorden y su armonía. El protagonista se dio cuenta de que la paz no era algo que viniera después de alcanzar un fin, sino algo que se podía experimentar en cada paso del camino, incluso en las intersecciones, los giros y las paradojas. Como la flor que había observado, su vida no necesitaba ser perfecta ni predecible. Solo necesitaba ser vivida. Y en esa simplicidad, en esa aceptación del momento tal como era, encontró lo que siempre había buscado, no la respuesta, sino la experiencia de ser plenamente uno con el instante. El misterio de la vida ya no lo aterraba, sino que lo fascinaba, porque entendió que el misterio no era algo que se tenía que resolver, sino algo que se debía vivir con asombro, con humildad y sobre todo, con amor. Como la flor del silencio que había encontrado, él también comenzaba a florecer, no para ser admirado, sino simplemente para ser, en todo su esplendor. Capítulo 11. El eco del viento. Era un día particularmente cálido. El aire estaba impregnado con la fragancia de la tierra mojada por la lluvia que caía la noche anterior. El protagonista se encontraba de pie al borde de un pequeño acantilado,
observando el vasto panorama que se extendía ante él. El mar, en su interminable danza, chocaba contra las rocas con un murmullo que parecía cantar en un idioma antiguo, un canto que parecía entender solo la naturaleza misma. Cada ola que rompía traía consigo una verdad profunda, pero el hombre sabía que no podía captar el significado completo, solo ser testigo, en silencio. Las olas formaban una sinfonía eterna, que se unía al viento, al susurro de las hojas que se movían en los árboles cercanos. En ese momento, el protagonista comprendió que todo lo que lo rodeaba estaba vivo, y que cada elemento en la naturaleza tenía su propio eco, su propio susurro, su propia historia. El viento, que tocaba las ramas de los árboles, que acariciaba su rostro y le susurraba al oído, no era solo un viento, era la voz de algo más grande, algo más antiguo que las palabras, algo que se deslizaba suavemente entre el pasado y el presente, sin necesidad de ser comprendido. Se dejó llevar por esa sensación de estar suspendido entre lo palpable y lo intangible. No necesitaba entender la esencia del viento ni el movimiento de las olas. Ya no le importaba descifrar los misterios del mundo exterior. Había llegado a un punto donde la comprensión intelectual ya no era suficiente, donde lo que verdaderamente importaba era sentir, vivir y aceptar el flujo de la vida tal como era, en su continuo ir y venir, en su ritmo eterno e inmutable. Su mirada se perdía en el horizonte, en el lugar donde el cielo y el mar se tocaban, en ese punto indefinido que parecía ser el lugar al que todo llevaba. Todo tenía una dirección, un movimiento hacia algo que no podía ser descrito con palabras. En su pecho, sentía una calma profunda, como si, por un momento, hubiera alcanzado el centro mismo del universo. No era algo que pudiera retener, porque el momento era efímero, pero la sensación de estar en armonía con todo lo que existía era tan fuerte que parecía hacerle olvidar el paso del tiempo. El viento siguió su danza, tocando las rocas, las hojas, y el cabello del protagonista. Se sentó en el borde del acantilado, mirando las olas que continuaban su recorrido sin fin. El viento comenzó a hablarle, en un susurro bajo, pero tan claro que parecía llegar directamente a su alma. El hombre cerró los ojos, dejándose envolver por esa voz que lo llenaba de paz. Escucha el eco de tu ser, parecía decirle el viento. Escucha el susurro que se esconde en cada rincón de tu vida. No hay necesidad de hablar para entender. Todo lo que necesitas ya está aquí, en el presente. En cada brisa, en cada ola, en cada movimiento. Esas palabras, o quizás eran solo pensamientos sin voz, comenzaron a resonar en su interior. En cada respiración, en cada latido de su corazón, había una conexión, una comprensión silenciosa que no requería explicación. Ya no había necesidad de buscar, de entender, de aferrarse a algo. El viento le mostró la levedad de ser, la posibilidad de estar en el mundo sin estar atrapado en él. Abrió los ojos, y al mirar el mar, vio algo diferente. Ya no era solo agua que chocaba contra las rocas. Ahora, en sus ojos, el mar representaba la vida misma, la vida que fluía, que cambiaba, que nunca se detenía. Era un ciclo perpetuo, un eco de la existencia que se repetía una y otra vez, pero que nunca perdía su magia. Las olas iban y venían, pero nunca se estancaban. Al igual que el hombre, el mar no trataba de sostenerse, solo se entregaba al ritmo de la naturaleza. Se levantó lentamente, sintiendo la firmeza de la tierra bajo sus pies. En su alma había un nuevo entendimiento, una revelación que había llegado sin esfuerzo, como una brisa suave que entra por la ventana sin hacer ruido. No se trataba de poseer algo, ni de alcanzar una meta. Se trataba de fluir, de seguir el camino sin resistencia, como el viento, como las olas. Con una sonrisa tranquila, el protagonista comenzó a caminar de nuevo, sin prisa, sin rumbo fijo. Había encontrado lo que buscaba, no en las palabras ni en las respuestas, sino en el silencio que lo rodeaba. Sabía que el eco del viento seguiría acompañándolo, susurrando lecciones de vida, recordándole que no era necesario luchar por entender todo. A veces, solo bastaba con escuchar, con estar presente, con sentir el flujo de la vida en cada rincón, en cada paso. Y así, con el viento acariciando su rostro, el hombre avanzaba, sabiendo que lo único que necesitaba era escuchar el eco de su propia existencia, que le hablaba a través de cada susurro de la naturaleza, de cada ola que rompía contra las rocas, de cada respiración profunda que tomaba, consciente de que, al igual que el mar, su vida también sería un eco perpetuo, siempre en movimiento, siempre en transformación, siempre en paz. Capítulo 12. El reflejo del abismo.
El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo con colores intensos de naranja y rojo, como si el cielo mismo estuviera ardiendo en un suspiro final antes de la oscuridad. El protagonista se encontraba de nuevo frente al abismo, esa gran garganta de la tierra que siempre lo había llamado, que lo había desafiado a asomarse más cerca, a enfrentarse a sus propios temores. Pero ahora, su mirada no era la misma. Había algo diferente en él, como si ese abismo ya no representara el peligro ni el miedo que antes había sentido, sino una invitación a explorar lo que siempre había estado al borde de su conciencia. Se acercó al precipicio, el viento soplando con fuerza, levantando pequeñas corrientes de polvo y hojas secas que danzaban en el aire. El sonido del viento era como un susurro, una voz que hablaba a través de las piedras, de la tierra misma. Había algo en ese sonido que lo llamaba, lo invitaba a mirar más allá de lo visible, a ir más allá de lo tangible. Durante mucho tiempo, el protagonista había temido al abismo, creyendo que representaba un final, una caída sin retorno. Pero ahora entendía que el abismo no era más que un reflejo de su propia alma. Un espacio vacío, insondable, que no era un enemigo, sino un espejo que lo reflejaba tal como era. En su profundidad, veía no solo la oscuridad, sino también la luz, esa chispa divina que reside en todos los seres, la misma chispa que lo había llevado hasta allí, al borde de todo lo que conocía. El protagonista se sentó lentamente sobre una roca cercana, contemplando el abismo con una calma nueva, una serenidad que había llegado después de muchas luchas internas, después de enfrentar sus propios miedos, sus propias dudas. El abismo, en su silencio vasto y profundo, ya no le causaba terror. En lugar de eso, lo miraba como se mira un amigo perdido hace tiempo, como si hubiera llegado al final de un largo viaje solo para encontrar lo que había estado buscando desde siempre. La sensación de estar frente a algo tan inmenso, tan poderoso, lo envolvía. El abismo parecía albergar la sabiduría de la tierra misma, una sabiduría ancestral que no podía ser expresada con palabras, sino sentida en lo más profundo del ser. Era una sabiduría que no pertenecía al intelecto, sino al corazón, algo que trascendía las explicaciones racionales y se entendía solo en el silencio. El viento le acariciaba la cara con fuerza, como si quisiera despejar sus pensamientos, como si le dijera que no necesitaba entender todo, solo vivirlo. De repente, algo dentro de él se relajó por completo. Ya no había preguntas sin respuestas, ya no había ansias de comprender lo inabarcable. El abismo, la vida misma, todo era un misterio que no necesitaba ser resuelto, solo experimentado. En su mirada, el abismo ya no era un vacío aterrador, sino un espacio lleno de posibilidades, un campo fértil donde podían germinar todas las preguntas y todas las respuestas. El reflejo del abismo no es el vacío, pensó en silencio. Es la profundidad del alma, lo que habita dentro de nosotros. Todo lo que vemos, todo lo que tememos, todo lo que buscamos, está ya aquí, en nuestro interior. El abismo solo me muestra lo que soy, lo que llevo dentro, lo que he sido siempre y lo que soy capaz de llegar a ser. Con esta revelación, el protagonista se levantó, con una nueva energía fluyendo por sus venas. No era el abismo el que debía temer, sino la ignorancia de no ser capaz de mirar hacia él con ojos sinceros. La vida, al igual que el abismo, no era algo que debiera enfrentarse con miedo, sino con la aceptación de que en su oscuridad también reside la luz. En ese momento, cuando el último rayo del sol tocó las aguas lejanas, el protagonista sintió que su alma se había liberado de una pesada carga. Ya no necesitaba huir de sus propios abismos, de sus propios miedos. Al contrario, había aprendido a mirarlos directamente a los ojos, a aceptarlos como parte de sí mismo. Y al hacerlo, había descubierto que, en el fondo, no había nada que temer. El abismo era solo un reflejo de su propia grandeza y fragilidad, dos caras de la misma moneda. Con una sonrisa tranquila, el protagonista dio un paso atrás, dejando que el abismo lo observase en silencio. Sabía que no tenía que llegar hasta el borde, no tenía que precipitarse al vacío para entenderlo. Todo lo que necesitaba hacer era aceptar que la vida era, en su totalidad, un reflejo del abismo, profundo, insondable, pero lleno de belleza en su misterio. Así, con el corazón en paz, comenzó a caminar hacia la luz del atardecer, dejando atrás el abismo, pero llevando en su interior la comprensión de que la oscuridad no era algo que debiera temer. La oscuridad, al igual que la luz, formaba parte de la totalidad de la existencia, y solo en la aceptación de ambas se podía encontrar la verdadera paz. Capítulo 13. El camino de la luna. La noche había caído silenciosamente,
envolviendo todo a su paso. El protagonista caminaba por un sendero solitario, iluminado solo por el resplandor de la luna que, en su máximo esplendor, derramaba una luz plateada sobre la tierra. El aire estaba fresco, y el sonido de sus pasos sobre la tierra mojada parecía casi sagrado, como si la noche misma lo invitara a adentrarse más profundamente en su misterio. La luna, como una vieja amiga, lo observaba desde lo alto, proyectando sombras largas sobre el paisaje. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, podían ver más allá de las sombras, más allá de lo que la vista normal podía captar. En su corazón, algo se removió, una sensación de conexión profunda con la vastedad del universo, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible pero presente, una fuerza que no necesitaba ser comprendida para ser sentida. Había algo mágico en ese instante, como si el mundo entero se hubiera detenido por un breve momento, dejándole tiempo suficiente para recordar su lugar en él. La luna, tan antigua y sabia, parecía ser la guardiana de los secretos del universo, guardiana de los momentos de reflexión, de los silencios que se alzan en medio de la vida agitada. Era como si el universo mismo hablara a través de su luz, susurrando verdades en la oscuridad, revelando fragmentos de sabiduría olvidada. El hombre caminaba, sin rumbo fijo, pero con la sensación de estar siendo guiado por algo más grande que él. Cada paso parecía llevarlo más cerca de un lugar que no podía nombrar, un lugar que solo podría alcanzarse en la quietud de la noche, bajo la mirada vigilante de la luna. En ese caminar, se dio cuenta de que no necesitaba llegar a ningún destino específico. El camino en sí mismo era el destino, y la luna, con su luz suave, lo acompañaba como un faro que iluminaba su viaje interior. A lo lejos, pudo ver las sombras de los árboles, sus ramas meciéndose suavemente con el viento. El bosque, que normalmente habría parecido imponente y misterioso, ahora se presentaba ante él como una extensión natural de la noche, en perfecta armonía con el cielo y la tierra. La luna, con su reflejo en las hojas, creaba un escenario casi onírico, como si todo fuera un sueño del que no quería despertar. Los sonidos del bosque se fundían con el murmullo de sus propios pensamientos, creando una sinfonía de quietud. Al llegar a un pequeño claro, se detuvo. Allí, bajo la luz de la luna, todo parecía brillar con una claridad nueva. El campo, las flores silvestres, las rocas cubiertas de musgo, todo se veía teñido de plata, como si la luna hubiera tocado cada rincón con su luz sagrada. El hombre se agachó y tocó una flor, sus dedos rozando sus pétalos suaves. La flor, iluminada por la luna, parecía tener vida propia, como si en su interior guardara una chispa de la luz misma del cielo. La luna, imponente en su calma, seguía su curso por el cielo, sin apresurarse, sin importar lo que sucediera en la tierra. Y el hombre, en su pequeño rincón del mundo, comprendió una lección profunda. La luna no se preocupaba por el paso del tiempo, ni por el destino de aquellos que la observaban desde abajo. Ella simplemente era. Ella estaba allí, en su plenitud, en su luz, en su quietud. Y en esa quietud, encontró su propia paz. De repente, una suave brisa comenzó a moverse entre los árboles, y el hombre cerró los ojos, dejándose llevar por el susurro de la noche. No necesitaba comprender nada. La luna, el viento, el camino bajo sus pies, todo formaba parte de una danza eterna que no necesitaba ser analizada. Solo debía sentirse, vivirla. El tiempo, ese concepto tan humano, se desvaneció mientras se sumía en la quietud de la noche. Sabía que, al igual que la luna, debía aceptar su propia existencia tal como era, sin afán de llegar a algún lugar, sin la necesidad de que todo tuviera un propósito claro. El propósito era el viaje mismo, el aprender a vivir en el momento, a estar presente sin más. Finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, como una esfera perfecta que dominaba la oscuridad, el protagonista se sentó en el suelo, mirando al cielo. En ese instante, no había pasado ni futuro, solo el ahora, solo el reflejo de la luna en su ser. Todo lo que había aprendido hasta ese momento, todas las lecciones de los vientos, de las olas, de los abismos, parecían culminar en ese preciso momento de introspección profunda. La luna, la gran maestra, le enseñaba sin palabras. Le mostraba que la vida no era algo que debía buscarse en el exterior, sino que debía ser vivida y experimentada en su totalidad, tal como es. En la quietud de la noche, rodeado por la suavidad de la luna, el protagonista comprendió que su verdadero ser era mucho más vasto y más profundo de lo que jamás había imaginado. Y con esa comprensión, sin prisa, sin miedo, se permitió ser, sabiendo que el camino no tenía que tener un final,
porque cada paso dado bajo la luna ya era un destino en sí mismo. Capítulo 14. El susurro de las estrellas. La noche continuaba su curso, y el protagonista, ahora inmerso en una quietud absoluta, sentía que el aire mismo estaba cargado de algo intangible, como si las estrellas, allí arriba, hablaran en susurros que solo los que sabían escuchar podían entender. Había llegado a un claro en el bosque, donde la oscuridad era profunda y las sombras formaban figuras caprichosas sobre el suelo. La luz de la luna aún persistía, pero ahora era una compañía suave, distante, como si la tierra misma estuviera respirando con el mismo pulso que el protagonista. Con cada paso que daba, el eco de sus pensamientos se desvanecía lentamente, como si la naturaleza misma estuviera absorbiéndolos, disolviendo sus dudas y angustias, dejándolas ir al viento. Era un sentimiento extraño, pero a la vez liberador, como si, por fin, hubiera comenzado a entender algo fundamental, algo que siempre había estado al alcance de su ser pero que nunca había sido capaz de ver. El cielo, sin nubes, estaba salpicado de millones de estrellas, algunas brillando intensamente, otras apenas visibles, como puntos perdidos en la vasta extensión del cosmos. El protagonista levantó la vista y quedó atrapado por la inmensidad del firmamento, por la forma en que las estrellas se agrupaban, formando constelaciones que narraban historias que solo los cielos comprendían. Allí, en ese instante suspendido, comprendió que las estrellas no eran solo cuerpos celestes, sino portadoras de secretos, de sabiduría ancestral que se había acumulado a lo largo de milenios. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido del viento y el susurro lejano de la naturaleza lo envolviera. No había prisa, no había necesidad de encontrar respuestas, solo el simple acto de estar allí, bajo ese cielo tan vasto, tan lleno de misterio. La vida, pensó, era mucho más grande que los pequeños desafíos y tribulaciones que solían dominar su mente. En este momento, bajo las estrellas, el tiempo parecía detenerse, y el universo le hablaba con un lenguaje antiguo y primordial. ¿Por qué tan lejos, siempre tan lejos? Pensó mientras sus pensamientos vagaban hacia esos momentos de búsqueda incansante, de anhelos insatisfechos. Siempre había creído que el significado de todo debía ser encontrado en un destino concreto, en un lugar al que debía llegar. Pero ahora, en la quietud de la noche, comprendió que el significado no estaba en un destino. El significado residía en el camino, en la experiencia de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. De repente, una sensación de conexión profunda lo invadió. Era como si las estrellas, a través de su luz inalcanzable, le susurraran secretos, como si el cosmos entero compartiera con él una sabiduría que solo podía comprenderse en la quietud. Todo lo que él había buscado, todo lo que había deseado entender, no se encontraba en las respuestas concretas, sino en la sensación de ser parte de este vasto y misterioso todo. Las estrellas brillaban más intensamente ahora, como si quisieran captar su atención, como si estuvieran invitándolo a escuchar más allá del ruido de sus pensamientos. Sintió una presencia, no física, sino espiritual, como si el universo entero estuviera observándolo con una mirada llena de compasión y comprensión. Esa presencia era silenciosa, pero llena de una energía vibrante, como si cada estrella fuera una chispa de una verdad infinita que esperaba ser recibida. En ese momento, el protagonista entendió que su búsqueda había sido, en realidad, una búsqueda de sí mismo. Había estado corriendo detrás de respuestas, detrás de significados, sin darse cuenta de que la respuesta ya estaba dentro de él, esperando a ser descubierta en el silencio. Todo lo que había hecho hasta ahora, todos los caminos recorridos, las pruebas superadas, habían sido necesarios para llegar hasta aquí, a ese momento exacto bajo las estrellas, donde todo cobraba sentido. Con los ojos cerrados, permitió que el silencio de la noche se adueñara de él por completo. El viento susurraba entre los árboles, las estrellas titilaban arriba, y él ya no sentía la necesidad de luchar contra lo desconocido. Ya no había preguntas sin respuestas, ya no había nada que entender. Solo había presencia, solo había ser. La vida no era un enigma por resolver, sino una experiencia por vivir. El susurro de las estrellas continuó en su mente, como un eco suave que le hablaba de la interconexión de todo, de cómo cada ser, cada estrella, cada partícula del universo era parte de un todo mayor. Y así, en ese instante suspendido entre el cielo y la tierra, el protagonista dejó que el silencio le hablara más que las palabras, dejando que las estrellas lo iluminaran desde el interior. Al abrir los ojos, una sensación de paz profunda lo envolvió. El cielo seguía allí, vasto y eterno, pero ya no lo veía como algo distante y separado.
Ahora lo veía como un reflejo de su propia alma, una extensión de lo que era. Y en ese reflejo, comprendió que nunca estuvo solo, que siempre estuvo rodeado por una red invisible de amor, de sabiduría, de energía cósmica que lo conectaba con todo lo que existe. El susurro de las estrellas ya no era un misterio. Era una melodía familiar que siempre había estado en su corazón, esperando ser escuchada en el momento adecuado. Y ahora, por fin, podía oírla. Capítulo 15. La revelación silenciosa. La brisa nocturna se volvía más densa y fría conforme el protagonista continuaba su andar, ahora más sereno, más consciente de cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hojas caídas. La luz de la luna, aún reflejada en la superficie de los lagos cercanos, parecía bailar con una suavidad etérea, iluminando los rincones más oscuros del bosque. Un silencio profundo envolvía el paisaje, como si la naturaleza misma respirara con una lentitud reverente, invitando a aquel que paseaba a entrar en un estado de quietud profunda, más allá del ruido de los pensamientos y las emociones. A cada respiro, sentía que algo en su interior se desvanecía, como si las viejas cargas, las preguntas que no habían encontrado respuesta, los miedos que alguna vez lo acosaron, comenzaran a disolverse lentamente en el aire frío de la noche. En el horizonte, el sol ya comenzaba a insinuarse en la lejanía, su luz distante aún dormida pero al alcance de un despertar. No obstante, el protagonista no sentía la urgencia de llegar a ese nuevo día, pues había entendido, en la oscuridad de la noche, que cada momento tenía su propia plenitud, su propio significado. Sus pensamientos, tan alborotados antes, ahora parecían haber encontrado un remanso, un refugio en el vasto espacio interior que había comenzado a descubrir en sí mismo. No importaba lo que sucediera en el futuro, no había necesidad de buscar respuestas. Estaba en paz con la incertidumbre, abrazando la naturaleza del misterio mismo. Había aprendido a rendirse ante lo que no podía controlar, a fluir con la corriente sin resistirse. El camino que había recorrido, largo y lleno de incertidumbres, ahora se desvanecía como un río que finalmente encontraba su cauce. De pronto, al girar por un sendero estrecho entre los árboles, el hombre llegó a un punto donde el paisaje se abrió, revelando una visión inesperada. En medio del bosque, una pequeña pradera se extendía ante él, iluminada por el tenue resplandor del amanecer. Y allí, en el centro de esa pradera, se erguía un árbol antiguo, cuyas ramas se extendían hacia el cielo, como si trataran de tocar las estrellas mismas. Un árbol cuya corteza mostraba cicatrices del tiempo, pero cuyas hojas, aún verdes a pesar de la estación, brillaban con una luz dorada que parecía extraña y sublime. El protagonista se acercó al árbol, cautivado por su presencia, como si algo en su ser le susurrara que debía estar allí, frente a ese testigo silencioso del tiempo. Al acercarse más, observó cómo las raíces del árbol se entrelazaban con la tierra, formando una red compleja que parecía conectarse con todo lo que lo rodeaba. Era como si el árbol mismo estuviera enraizado no solo en la tierra, sino también en el cosmos, en la esencia misma de la vida. Su cuerpo, en su solitaria majestuosidad, emanaba una energía tranquila y profunda que parecía irradiar desde el centro del universo. El hombre se sentó bajo sus ramas, sintiendo el frescor de la sombra en su rostro, y por un momento, cerró los ojos. Una sensación de plenitud lo envolvió, como si en ese pequeño rincón del mundo hubiera encontrado una verdad que no podía ser expresada con palabras. Todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido, había conducido hasta ese instante, hasta este lugar, bajo este árbol. El pasado ya no existía, y el futuro no tenía cabida. Solo existía el presente, solo existía el ser. Con los ojos cerrados, una imagen comenzó a formarse en su mente. Vio, con claridad sorprendente, su vida en su totalidad, no como una serie de eventos desconectados, sino como un solo flujo continuo, un río interminable de experiencias, alegrías y sufrimientos, aprendizajes y olvidos. Todo había tenido un propósito. Todo había sido necesario para llegar a este momento exacto. Y al igual que el árbol que tenía frente a él, había crecido a través del tiempo, estirándose hacia la luz, hacia algo más grande que él mismo. El susurro de las hojas moviéndose con el viento, el canto lejano de algún ave que despertaba en la mañana, le ofrecieron una serenidad absoluta. Era como si el universo entero lo estuviera abrazando, recordándole que no estaba solo, que nunca lo había estado. La sensación de conexión con todo lo que lo rodeaba lo invadió por completo. En ese instante, ya no había separación entre él y el resto del mundo. Él era el árbol, las estrellas, la luna,
el aire que respiraba, el suelo sobre el que caminaba. Era uno con la tierra, con el cielo, con el universo. Y todo lo que había buscado, todas las respuestas que habían escapado de sus manos, se encontraron en la simple verdad de ser, de existir en armonía con lo que era. Ya no importaba el futuro ni las expectativas. La verdad que tanto había buscado, que había estado más allá de sus palabras, se hallaba en su corazón, en la esencia pura del ser. La luz del sol, ahora más fuerte, comenzó a bañar la pradera, tocando las hojas del árbol con un resplandor dorado. Era un nuevo día, un día sin promesas ni certezas, pero lleno de posibilidades. Y el protagonista, sintiendo que su viaje había llegado a un tipo de cierre, una revelación silenciosa, se levantó lentamente del suelo. El árbol, imponente y sabio, parecía inclinarse hacia él, como si lo reconociera como uno de sus propios hijos. Con un suspiro profundo, el hombre se alejó, ya sin prisa, ya sin el peso de las preguntas. El camino ante él seguía extendiéndose, pero ahora no importaba hacia dónde lo llevara. Lo único que importaba era vivir cada paso con la conciencia plena de que ya había encontrado lo que tanto había buscado, la paz en la aceptación, la verdad en la quietud, y el amor en la totalidad de lo que era. Así, mientras el sol ascendía con fuerza en el cielo, el hombre continuó su viaje, bajo el árbol, bajo las estrellas, en armonía con el vasto misterio de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si disfrutaste de esta experiencia, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Te esperamos con más historias que tocarán tu alma y expandirán tu mente. Hasta pronto.